Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Yo soy Ana Arroyo y hoy me da muchísimo gusto compartir con ustedes este episodio en el que vamos a abordar un tema que genera un gran impacto en la vida pública y social y de la ciudadanía digital y el papel que juegan las redes sociales en la organización y la movilización de movimientos sociales en la era digital. Para profundizar en este tema nos acompaña un invitado con una amplia trayectoria como abogado, doctor en sociología y especialista en análisis político, Pedro Sáez Williams, quien es director general de MW Group y ha dedicado su vida a estudiar cómo las nuevas formas de activismo y participación ciudadana se desarrollan en entornos digitales. Hoy nos comparte su visión sobre los retos y las oportunidades que presenta esta transformación en la participación política. Bienvenido, Pedro Sáez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, con muchísimo gusto, gracias por invitarme. Desde antes de empezar, yo dije, este tema me parece súper importante. Yo me acuerdo que cuando iba a algunas conferencias de algunos amigos y colegas consultores políticos y hablaban así con el teléfono de que esta iba a ser la nueva forma de comunicarnos y mover masas, todavía se hablaba de que eso iba a suceder y hoy está sucediendo y te agradezco mucho que estés aquí para platicar de esto con nosotros. Sí, por supuesto. Y es verdad, o sea, no solamente está sucediendo, sino que hay ejemplos evidentes, ahorita platicamos de ellos, de cómo es precisamente el espacio sociodigital el que marca la agenda no solo política, sino cultural de los países y de las sociedades, y a través de marcar la agenda cultural marca la agenda política. Platícanos un poquito de ti, Pedro, porque eres abogado, eres sociólogo y eres experto en política. Sí, soy abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y litigué un poquito. En realidad, durante mis años de estudiante, donde más trabajé fue en política. Fui secretario particular de Manlio Fabio Beltrones. Ay, trabajabas mucho, ¿no? Sí. Que es ahí donde me di cuenta que, porque tuve la oportunidad, fui candidato a diputado federal suplente. ¿Hace cuánto? Esto fue en la elección del 2013. 2013. Estabas muy chavo. ¡3! 2003. Más chavo todavía. 2003. Ok. Sí, tenía 21 años. 21 años. ¿Ganaste o no? Tenía 22 años. No, si no me equivoco, soy el primer priista que no llega en el número 10 de la lista, ¿no? No, ya no soy militante del Partido de la Revolución, pero creo que yo y mi titular fuimos los primeros en la historia de que ya no llegaron. No, qué triste. Sí. No. Oye, yo hice una campaña en la que perdí y la verdad no fui candidata ni nada, fui coordinadora de campaña. Sí. Y esa es la que más aprendí. Sí, no. A ver, yo aprendí. Yo la verdad es que agradezco muchísimo el tiempo que estuve trabajando en la política. No, ahora trabajo para la política. Hay una diferencia muy importante. Bueno, trabajo también para la iniciativa privada, pero definitivamente participo en todo tipo de estrategias políticas. Aprendí muchísimo y también me di cuenta que no quería trabajar en la política, ¿no? En esa época, y que prefería más bien estudiarla y trabajar para ella, ¿sí? Terminando mi carrera, a mí siempre me había interesado la política. Yo tenía intuiciones muy potentes sobre y cuestionamientos muy potentes sobre la sociedad. Y acabé haciendo una maestría de antropología social en la Universidad de Viena y después una maestría de investigación social en la Universidad de Cambridge y finalmente un doctorado en sociología, que en realidad es un doctorado que tiene especialidad en teoría social y en epistemología social en la Universidad de Warwick. Lo que estudié en la universidad... O sea, has estudiado muchísimo. He estudiado mucho, sí. Uh-huh. Y todo que ver con los temas sociales. Todo está relacionado con derecho y con sociedad. Todo está relacionado en cómo la tecnología de la comunicación o la tecnología de la interacción humana, que es más preciso, porque Internet
blockchain, o sea, Bitcoin, no es necesariamente comunicación, o mínimo no tan aparente como lo son las redes sociales, pero sí es Internet, claro, y sí es interacción humana. Entonces, todo lo que yo estudio, o todo lo que yo he estudiado, tiene que ver en cómo la tecnología de la interacción humana abstrae a la interacción del tiempo y del espacio. Si les interesa hablar de eso, es un poco loco. Es profundo, ¿no? Pues, cuando dices la tecnología de la interacción humana, ¿qué es? O sea, vamos a tener que regresar a esto que estaba diciendo. Básicamente, la forma más fácil de entender la tecnología de la interacción humana son cualquier tipo de herramienta que abstrae que abstrae la interacción, ¿no? Y la forma más... el ejemplo más claro de interacción humana es la comunicación del tiempo y del espacio. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La primera vez que un ser humano, ¿no?, pero puede ser cualquier ser, hizo un dibujo o expresó algo y lo dejó documentado, ¿no? Esta es la invención del documento, en una piedra o en una pared o algo, pasó algo metafísico, o sea, no metafísico, pero sí, cambió categóricamente la forma en la que se relaciona desde ese momento esa especie, porque por primera vez hay un mensaje que ya no está en el lugar donde está el emisor. Entonces, abstrae el mensaje del tiempo y del espacio del emisor. Entonces, llega otra persona y lo ve, y entonces tienes una interacción que ya tiene un lugar distinto en el espacio y el tiempo a lo que existía antes, ¿no? Sí. Y en ese sentido, para no meternos mucho, a darle mucha vuelta a todo esto... ¿En filosofía? En filosofía. Esto es más filosofía, es teoría social. Teoría social. Esto es teoría social. Porque estamos analizando cosas que sí pasaron y que se pueden ver, y no estamos haciendo abstracciones o especulaciones, especulaciones, ¿no?, o abstracciones muy elevadas, ¿no? Porque toda la teoría es filosofía, pero esta es empíricamente verificable. Bueno. Hay cuatro momentos. O sea, es la invención de esto, de la escritura o sea, de la documentación. Después la imprenta, que la imprenta es muy importante porque la imprenta es la primera vez que hay comunicación masiva. Claro. Y la tercera es Internet. Y es así de sencillo, ¿eh? Y entonces la gente dice, oye, es que Internet es una cosa más. No, esto ha ocurrido solo 3 veces en la historia de nuestra especie. Solo 3. O sea, este cambio categórico de interacción ha ocurrido solamente 3 veces. Y las 3 cambiaron completamente el mundo. Sí. La primera permitió civilizaciones, o sea, Roma, la Triple Alianza liderada por los mexicas en México, los persas, los griegos, China no puede existir sin escritura. Y sabemos de ellos gracias a que hay documentos, ¿no? Claro. Desde la piedra rupestre hasta las pinturas, etcétera. No, y no solo eso, los romanos seguimos siendo nosotros y los chinos siguen siendo los chinos. O sea, Occidente sigue manteniendo una línea. Ahí está la Biblia. Claro, sí, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces la imprenta cambió. O sea, la imprenta permitió ciencia, permitió democracia liberal, permitió capitalismo y permitió todas las variantes, que son las 3 instituciones base de la modernidad, y permite todas las variantes de eso: socialismos, fascismos, comunismos. O sea, por democracia más liberal me refiero a Estado constitucional. Y ahora Internet, pues estamos viendo la puntita del iceberg. Estamos en ese momento de ver apenas... Estamos en un momento similar al protestantismo. O sea, el protestantismo no se puede sin imprenta. El protestantismo es cristianismo en el que todo el mundo tiene su Biblia. Entonces llega un señor y te dice, tiene que ser de esta forma, y el señor ya tiene su Biblia y te dice, no, pues a ver, hermano, muchas gracias, pero ya tengo yo aquí Tú tienes la tuya, ¿no? Ya tengo yo la mía, porque no me estás... O sea, te puedo cuestionar, claro, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un momento similar al protestantismo en que la información ha sido democratizada. Vamos a hablar... ¿Democratizada? Sí. Eso sí, definitivamente.
pero aún todavía de forma caótica. Sí. ¿No? O sea, no existe, y podemos platicar por qué también. Y entonces se cuestionan las instituciones de la modernidad, como en su momento la imprenta hizo que se cuestionaran las instituciones del tradicionalismo, ¿no? O sea, la iglesia y el feudalismo se cuestionaron con la imprenta. Y entonces ahora el hecho de que todo el mundo tiene información, pues ahora la gente llega con el doctor y ya trae, o sea, ya trae toda la receta y le dice, a ver, creo que mi hijo tiene esto. El doctor dice, no, o sea, sí, pero no. No, te dan un diagnóstico súper complicado y tú lo buscas en internet y ya sabes qué es, y tienes 200 opiniones y 200 artículos. Y ahora con la inteligencia artificial más. Claro. ¿No? ¿Cómo esto nos cambia? ¿Cómo nos ha cambiado? ¿Cómo nos está cambiando? Descentraliza, o sea, lo que hizo tanto la comunicación masiva como ahora la comunicación masiva descentralizada, que también se le podría llamar tecnología de dominio distribuido, que es lo que es Internet, tecnología de dominio distribuido, y lo que es las redes sociales y lo que es blockchain, es tecnología de dominio distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ¿qué quiere decir? O sea, la modernidad, es que no quiero decir cosas muy técnicas, quiere decir que hay menos intermediarios. Quiere decir que hay menos intermediarios. Quiere decir que hay menos jerarquías en ciertos aspectos, lo que permite que se generen jerarquías en otros. Ok. ¿No? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran los amos y señores de la producción y la distribución de contenido, ¿no? Sí. Siguen siendo los amos y señores de la producción de contenido. No, bueno, los señores de la producción de contenido. Ya no son los amos de la producción de contenido. ¿A qué me refiero con que no son los amos? Que ahora todo el mundo puede producir. No son los únicos. No son los únicos, ¿no? Pero el contenido se sigue produciendo, o el contenido de calidad se sigue produciendo de centros. Aunque resulte de nodos que no necesariamente cuando empiezan a tener éxito ya son un centro establecido. Uh-huh. O sea, el mejor contenido, o sea, las mejores películas las sigue haciendo las productoras en Hollywood. Sí. Sería muy difícil que salga un influencer y nos ofrezca... Sí, claro. Una gran producción, ¿no? Que pueda competir con Misión Imposible, ¿no? Sí. Pero sí existen, por ejemplo, no sé si han visto la serie de Los Elegidos, es una serie de la historia de Jesús de Nazaret. Esa serie... Está buenísima. Se produjo, es muy buena, sí, uh-huh. Se produjo con crowdsourcing, ¿no? Entonces, o sea, uh-huh. Pero... O MrBeast. Esa no la he visto. No, MrBeast es un influencer uh-huh. que ya sacó juguetes y empieza solito, pero en cuanto empieza a agarrar fuerza, se empieza a convertir en un centro. O sea, la lógica de producción de contenido todavía no tiene la lógica descentralizada de la distribución de contenido. La distribución de contenido ya sí es completa, absolutamente descentralizada. Y eso es lo que es un caos en este momento. ¿Podrías decirlo así? Sí, o sea, es un caos. Porque todo el mundo puede distribuir contenido, ¿no? Ese no es el problema. Y su propio contenido. En realidad eso no es necesariamente el problema, porque sucedieron cosas similares cuando la imprenta cambió radicalmente al mundo. Sí. Y es el único punto de referencia que tenemos de tipos de cambio de cuando ya antes obviamente esto de la escritura, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Pero es el tipo de referencia que tenemos de cuando hay una tecnología que categóricamente altera la interacción humana, o sea, que categóricamente altera la interacción humana, o sea, que quiere decir que a partir de ese momento la interacción humana nunca va a volver a ser igual. Uh-huh. Exacta. Entonces, otra categoría de interacción humana. Entonces, la referencia que tenemos es la imprenta. Sí. O la comunicación masiva centralizada, porque después vino la radio, la televisión, sobre todo la radio y la televisión. ¿Los periódicos? ¿Puede ser? Sí, no, por supuesto, los periódicos, no los menciono porque como que
como en Estados Unidos, press, sí, los periódicos, por supuesto, sí, pero en Estados Unidos, en inglés es casi sinónimo de decir printing press y press, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto. O sea, pero los periódicos son una... O sea, los medios tradicionales, sí, ¿no? los medios tradicionales. Cuando hay un cambio así, o sea, hay muchos... Normalmente lo que ocurrió también es que sí se democratizó la participación ciudadana. O sea, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sin imprenta no puede haber la certidumbre que permita, o sea, la distribución de... masiva, ¿no? La distribución masiva de estado de las cosas, o sea, de estado de las cosas, por eso le dicen estado de derecho, en cierto sentido, de estado de las cosas, que permita que yo pueda tener personalidad en el mundo del papel. O sea, porque personalidad, o sea, la personalidad es algo bastante sofisticado. Eso quiere decir que si yo vivo, no sé, en Atenas y voy y me presento en Roma, hay algo más de mi palabra que hace que la gente sepa quién soy. O sea, que pueda decir, a ver, porque yo soy de Atenas, quiero firmar un contrato con un señor en Roma, con una persona en Roma. A ver, vamos a negociar unos borreguitos, yo te voy a estar mandando borreguitos a través de estas carretas y tú me los vas a cambiar por sal, órale, de poca madre, ¿no? Yo me presento ahí, ¿cómo demuestro quién chingado soy? O sea, la personalidad es una cosa bastante sofisticada. En Grecia es facilísimo porque todo el mundo sabe quién soy. En Roma es facilísimo porque todo el mundo sabe quién soy. Por eso, antes de la imprenta, la democracia solamente podía ser dentro de las villas. Porque para tú expresar tu voluntad, el colectivo tiene que saber de dónde viene la voluntad, quién es la persona que le expresa y tiene que ver una historia de atrás, dónde nació, es ciudadano, no es ciudadano, qué derechos tiene. Y eso sí, quién eres, ¿no? Sí, requiere una sofisticación de conocimiento muy cañona. Entonces, en el momento que hay imprenta, y entonces se puede registrar la personalidad, la gente empieza a existir en el mundo del papel. Esta es la única forma en la que la gente puede ejercer su voluntad más allá de la gente que la conoce personalmente. Claro. Entonces cambia la interacción entera del mundo, permite el capitalismo. Antes, ¿qué pasaba? Si yo quería firmar algo, no solo firmar algo, o sea, hasta comprar algo, ¿no? No, hombre, comprar algo. Moverme de Barcelona a Toledo. ¿Ok? Moverme de Barcelona a Toledo. ¿Cómo le haces? Más vale que tuviera yo una carta pasaporte. Claro. Donde mi señor dijera, este vato es mi vasallo y yo respaldo quién es, yo ¿no? respaldo quién es. Porque si te encuentras a una marabunta de quien sea, ¿no? O sea, te encuentras ahí a una unidad militar o sea, unos caballeros ahí, ¿no? Con sus escuderos y otras personas, del señor no sé, de un conde, ¿no? Te encuentran ahí sin cata, te comen. O sea, podrían agarrar y te comen y ni existes, ¿no? Entonces, la única persona que sabía y que respaldaba quién era, pues era el líder de tu villa, de donde tú venías. Esta persona existe, está respaldada por esta persona, entonces puede decir, ¿no? Y, oye, tú, ¿de quién eres vasallo? Pues yo soy vasallo de este señor, pues yo soy vasallo de esto. Nuestros señores no son enemigos, permíteme pasar. Ah, ok, si tienes suerte, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, la imprenta cambia completamente todo, porque ¿qué es lo que permite? Permite, pues, no solamente que tú te enteres desde Marsella lo que está pasando en París, sí, pero que tú desde Marsella existas en París. Sí, y en todo el mundo, y así en todo el mundo. Y así, ¿no? En todo el mundo. Sin esto no puede haber relaciones comerciales independientes de intermediarios. Claro. Sin esto no puede haber democracia o estructuras políticas independientes de intermediarios, ¿no? Sí, organizaciones. Estados. Exacto. Ciudadanos. Es correcto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto que estamos platicando acá, que es un entendimiento que no se podría haber dado sin el Internet y cuya se puede resumir en el término horizontalismo, lo que te hace darte cuenta es que esta lucha histórica por generar condiciones de mayor igualdad, que en realidad es de menos barrera de entrada
a las oportunidades, a los mercados, a los espacios de representación pública, es tecnológico. Es tecnológico. Sí, 100%. Sin la imprenta no podría haber otra organización más que imperio, feudalismo o villas democráticas. Puede haber villas democráticas, pero son nada más las villas. O sea, no hay espacio. O sea, no hay interacción. Aunque Roma dijera todos los miembros del imperio son ciudadanos. Ok, de poca madre, pero no pueden tener, o sea, es imposible que tengan los derechos de Roma, sí, porque solamente ahí existe la certidumbre para que expresen su voluntad, ¿no? Sí. Entonces, este choro es para decirte cómo ha cambiado el Internet. Bueno, pues es que lo mismo está pasando, pero a un nivel muchísimo más profundo. O sea, muchísimo más... Está teniendo un impacto, o sea, va a tener más impacto el Internet del que tuvo la propia imprenta. O sea, tenemos que considerar que la imprenta es más o menos de mediados de 1400 y no fue hasta el siglo XIX cuando empezaron, a finales del siglo XVIII, cuando empezaron a consolidarse democracias a nivel nación, ¿no? A nivel estado, ¿sí? Sí. Fuera de las villas, que empezaron a consolidarse. O sea, pasaron 300 años para que viéramos eso. Entonces, ¿qué vamos a ver en 300 años con estos nuevos avances en la interacción humana? ¿Por qué es caótico? Es caótico porque no hay tanto problema con que se democratice. Okay. No hay tanto problema con que se democratice. El problema es que no hay responsabilidad y no hay forma de asignarla. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Actualmente, el espacio sociodigital ya eliminó la barrera de entrada a la comunicación masiva. O sea, yo a eso me dedico, ¿no? Te lo comparto aquí. La frase "el INE no se toca" es de mi autoría. Gracias por compartirlo. Oh, en serio, es famosísima. Uh-huh. Y aquí puedes ver cómo, con un proceso relativamente sencillo, que consiste sencillamente en identificar qué personas están interesadas en defender, en este caso, ¿no? Una visión específica de cómo tiene que ser la democracia en nuestro país. No quiero decir que sea la única, pero en ese momento existía y creo que todavía existe un enorme sector, un enorme porcentaje de personas que quieren defender al INE, ¿no? No sé si al INE, pero definitivamente... O la democracia, ¿no? Definitivamente que existe una institución autónoma que no pertenezca al Poder Ejecutivo y que tenga la capacidad de... que regule las elecciones, sí, etcétera, y de ¿no? convocar a la ciudadanía para que las regule, ¿no? Uh-huh. Que estas son las características. Y que sea autónomo, o sea, que sea autónomo y que tenga la capacidad de convocar a la ciudadanía para que sea la misma ciudadanía la que elija. Uh-huh. Sí, la que revise los votos, ¿no? Que eso es el INE. Encuentras 10, 15, 20 personas que están, o sea, que tienen cierta potencia en el espacio sociodigital. Les dices, oye, ¿te late esta propuesta? O sea, mandar este mensaje con estas características, ¿sí? ¿Te late hacerlo mañana a las 12 del día? ¿Sí? Y ¡boom! O sea, y de un lugarcito, ya no tiene que ser Televisa. Uh-huh. Se hace una tendencia. No, hombre, ¿no? Sí. ¿Y cómo pasa de ser una tendencia en el espacio digital a llevarla a las calles, por ejemplo? Sigue siendo una tendencia. O sea, lo que estamos viendo en el espacio digital, lo que nosotros llamamos ahora tendencias, no es otra cosa más que la visibilidad de lo que ya ha ocurrido siempre. Le puedes llamar moda, le puedes llamar organización. O sea, la diferencia es que ahora lo vemos, cómo se gesta y cómo se da, lo que pasa es que ahora y antes no lo veíamos. Lo vemos inmediatamente. O sea, lo que pasa es que ahora lo vemos inmediatamente porque como no existe ninguna barrera de entrada a la comunicación masiva, cuando empieza a manifestarse una preferencia en torno a una opinión, en torno a un producto, en torno a un programa, o sea, de televisión, lo vas a ver así. A un político, sí, ¿no? Lo vas a ver a un político, ¿no? O sea,
otra vez la serie de The Chosen es una tendencia. Sí. ¿No? Y de repente en las redes sociales, o sea, agarras y lo ves. Lo que ocurre hoy es que tú ahorita, como no existe barrera de entrada a la comunicación, si algo se puede expresar, se va a expresar. O sea, ya no existen los secretos, no existe así como, oye, es que creo que está pasando algo muy interesante en Chiapas, está agarrando vuelo este candidato. Si no está en redes, no es cierto. O sea, ¿crees que en este momento, aunque sean comunidades lejanas, si un candidato no está en redes, no existe? Sí, no, te lo pregunto porque si es una pregunta. Si no está en redes no existe. O sea, bueno, a ver, a menos de que sea un lugar en donde obviamente la penetración del internet es bajísima, no pues está. Obviamente Okay. sí, obviamente no. O sea, obviamente no. Estamos hablando de los lugares donde hay internet. Que por cierto, cada vez son todos, ¿no? O sea, la penetración de internet en México, o sea, en términos generales, está por encima del 80%, así, o sea, en general, a nivel nacional. O sea, no hay estado, si no me equivoco, no hay estado donde esté por debajo de eso ahorita ya. Wow. Puede ser que haya comunidades donde no, sí. Algunas comunidades. Sí, puede ser que haya comunidades donde no, sí, por supuesto. Pero si hay penetración de internet. Donde hay internet, si no estás en internet, no existes. Hablando de personajes públicos. Si no apareces en internet, no existes, porque... Que ese es uno de los grandes cambios que vemos con el internet. A ver, puede ser que no estés en internet y sí existas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que seas el favorito del líder político y todavía no estás en internet. ¿No? Pero te va a poner en internet, ¿no? Claro. O sea, sí. Se va a encargar de que abras tus redes sociales y que tengas seguidores. Sí puede suceder que ya en ciertos lugares se sepa quién va a ser, no sé, el próximo gobernador de Colima, ¿no? Y nosotros todavía no sepamos. Pero nos vamos a enterar. Claro, ok. Pero fíjate, es muy importante sí va a aparecer. Esto que estás diciendo, o sea, es necesario, pareciera, para existir en muchos ambientes laborales, económicos, sociales, políticos, estar en internet. Esa es una diferencia abismal que antes, hace 20 años, no existía, ¿no? Sí, o sea... Depende, obviamente. ¿Crees que esto hace público casi todo lo que hacemos? No, depende de tu rubro. O sea, no sé, por ejemplo, despachos de abogados, ¿no? Tienen que tener presencias así en internet, no. O sea, así, no, porque puede ser que tengan un despacho grande de 300 clientes, ¿no? Entonces, y a lo que se dedica... No se está más, ¿no? O sea, sí, están bien así. Es más, quizás hasta es importante que no estén en internet. Sí, mucha gente, claro. ¿No? Es importante que no estén en internet. Pero definitivamente si te dedicas a la política o a vender productos al público en general, pues sí. Tienes que estar todo ahí. Lo que tenga que ver con el público en general, sí. Todo lo que tenga que ver. Oye, Pedro, y con esta democratización de la información, del acceso a la información y de la creación de contenido también, ¿Qué tanto existe esta manipulación, no? O sea, hay gente que dice, es que nos manipulan a través de internet, o sea, que estas tendencias son más manipuladas que reales. ¿Cómo se maneja este tema de qué movimientos son orgánicos, qué movimientos son creados? ¿Podrías decir que la mayoría de los movimientos sociales en internet hay una mente estratégica atrás que los creó? ¿Cómo es? No, a ver, la verdad es que yo creo que era mucho más fácil manipular antes, la verdad. ¿En serio? Ok. O sea... Existe la manipulación, sí, nada más que ahora existe por todos lados. O sea, a ver. ¿Cuáles son los movimientos? Voy a decir primero a nivel internacional y después a nivel México, que más han generado una cosa muy interesante que se llama consenso percibido. Consenso percibido. Sí, consenso percibido. Esto es lo que mueve la cultura hoy. ¿Me lo explicas? El consenso percibido. Por favor, sí, claro ajá. que sí, es muy sencillo. Es cuando existe un consenso percibido y lo puedes ver empíricamente, ¿eh? O sea, ahorita te puedes meter a Twitter y lo puedes ver. O sea, todos aquí lo pueden ver, es más, todos lo conocen. Es más, aquí tus colaboradores que están todos en sus celulares están seguramente teniendo relación inconsciente con un consenso percibido. Claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un espacio
digital, existe un punto de vista que ya no admite respuesta en contrario. ¿Ok? Es como ley digital. ¿Ok? Y cambian. ¿Y eso cómo se origina? Es que se origina con una tendencia, pero lo que cambia, o sea, se origina con una tendencia, pero lo que acaba generando el cambio cultural no es la tendencia, sino el consenso que generó. Consenso percibido, ¿por qué? Porque no necesariamente es un consenso real. Es solo simple y sencillamente que como se percibe que ese es el consenso, existe una inercia que hace que las expresiones en contra de ese consenso sean sancionadas negativamente y entonces no son efectivas, ¿no? No O sea, son efectivas, no puedes estar en contra de esa tendencia. No hay incentivos para hacerlas, exactamente. Yo te lo pregunto, Pedro, porque en las campañas políticas vemos, bueno, yo me he dedicado a examinar muchas veces que, no sé, este candidato tiene muchísimos bots, ¿no? Y el contrario también. Y entonces es una guerra de bots que son los que generan las tendencias, pero al final la idea es que la gente de carne y hueso, que no son bots, generen una percepción. Sí. Y creo que a veces sí lo logran, ¿no? O sea, sí lo logran, pero no tan efectivamente como, por ejemplo, el Me Too o el Yo Soy 132. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que son causas reales? No. Sí, claro, la autenticidad. O sea, el Me Too generó un consenso percibido que hoy es contundente y ha cambiado inclusive la forma en la que se produce contenido en los Estados Unidos. O sea, se ha convertido en la política de producción de contenido. Y es un consenso percibido, ¿por qué? Porque, o sea, el Me Too generó incentivos fuertes. Lo que pasa es que también ahorita estamos en un momento en que hasta las agencias de relaciones públicas no entienden bien cómo lidiar con estas cosas, ¿no? Porque todo el mundo en redes está diciendo lo mismo y entonces dicen, ok, pues entonces vamos a seguir una política de empresa de generar contenido en esa línea para que no tengamos hate, ¿no? Sí, para que no nos vaya a caer un trancazo, ¿no? Y después lo hacen, pero no genera ventas. Porque es percibido. Entonces, por ejemplo, o sea, sí hay una correlación que se puede demostrar, o sea, estadísticamente, entre este evento que inició con las acusaciones de Weinstein, la cantidad de personas que salieron a denunciar hechos ciertos, reales, ¿no? Que hasta ese momento no habían salido al público, a la luz pública, y la inercia de contenido en línea con Equality and Inclusion, que revienta ahorita con Snow White. Y todo el mundo dice así como, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, o sea, que yo no estoy en contra del Equality, el Inclusion, no es eso. O sea, el tema es que como se van por el consenso percibido, ¿no? Y no tienen forma de medir qué es y es un poco del caos en el que estamos, caen en estos problemas en los que ya no saben cómo tratar a los enanos. Olvidémonos de que Snow White es latina, ¿no? Que eso puede estar bien o puede estar mal, no voy a entrar a opinar al respecto, pero donde sí se puede ver algo objetivo es el problema que tuvieron con cómo tratar a los enanos. Que es, a ver, vamos a contratar a puros enanos para representar a los enanos y entonces dicen, no, pero entonces ¿qué van a decir los enanos? Ok, no lo hagas. O sea, ¿crees que actualmente no hay movimientos? Vamos a hacer 7 criaturas mágicas y entonces que sean étnicamente y sexualmente diversas. Y entonces los enanos dicen, ¿por qué no están contratando enanos? ¿Por qué nos discriminan? Y entonces, o sea, se convierte en un problema que no tiene ni pies ni cabeza. Ya no saben cómo resolverlo, sí, atenderlo. ¿cómo estar bien con el consenso percibido?
Porque normalmente los consensos lo que ocurre con los consensos percibidos, con esta legislación digital, es que es muchísimo más emocional que racional. Y entonces no tiene reglas claras. No es así como, a ver, lo que tienes que hacer es esto y ya estás bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de los enanos, pues, o sea, el equality and inclusion, ¿no? O diversity and inclusion, no tiene reglas claras. Entonces se encuentran con el problema de los enanos. Entonces cualquier cosa que hagas está mal, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hago? Sí, contratas enanos está mal, no contratas enanos está mal, no, como eres inclusivo, entonces, y es porque no resulta de un proceso en el cual se participó con certidumbre de acto y de persona. Y las personas que participaron en el proceso son responsables de lo que dicen. Ese es el problema principal de Internet. O sea, yo ahorita agarro una cuenta y invento algo de ti y le pongo pauta y agárrate. Agárrate. Sí. Sí, agárrate, ¿no? ¿Y ha pasado? ¿Pasa? Muchísimo. ¿Pasa muy seguido? No, muchísimo. Pues, a ver, todo el tema de Televisa Leaks fue eso, que es lo que te había propuesto de hablar de ética después. Todo el tema de Televisa Leaks es eso, sí, por supuesto que pasa. Y esos son los bots. Pero regresando al tema, el Yo Soy 132, el MAGA de Trump. Eso que te iba a decir, que hablemos del Yo Soy 132. El MAGA de Trump, el Me Too, ¿no? No son bots. Son gente. Esa es la diferencia. El INE no se toca, no son bots. ¿Por qué tienen tanto impacto movimientos? Obviamente la oposición política organizada, el PAN, el PRI, ¿no? Es una tormenta perfecta, es una cuestión de factores y yo aporté una cosa, o sea, yo aporté que ese es tu trabajo, ¿no? Di mi granito de arena. Realmente ver la situación del ecosistema digital y ver qué es lo que... Di un granito de arena, pero en realidad o sea, estos movimientos descentralizados cuando son de neta, cuando van a tener este tipo de impacto, por eso digo que los bots es muy difícil que lo pueda tener. Sí, ¿no? Ya te entiendo mejor. Y lo mismo ocurrió con el Yo Soy 132, Ayotzinapa nos faltan 43. O sea, la estrategia digital más potente de la historia de México es la que hizo Democracia Deliberada, en alianza. Es auténtica. Con el Yo Soy 132 o con las personas Yo Soy 132, de mayo del 2012 hasta que ganó Andrés Manuel López Obrador. Y la gente decía, están llenos de bots y es auténtica y es real. Y esa ha sido la mejor estrategia digital de la historia de este país, ¿no? Y no hubo, o sea, ya después muchos de los miembros que participaron en esa estrategia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto empezaron ya a acercarse y a tener intereses políticos legítimos. O sea, intereses políticos legítimos en el sentido de que si dijeras fue completamente orgánica hasta el final, alguien podría decir no, porque algunos miembros de Democracia Deliberada ya tienen mucha cercanía, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero cuando empezaron... No. Era puro empezó activismo, orgánico, puro claro. Puro activismo. Y el INE no se toca, es igual, ¿no? Del otro lado. O sea, del otro lado del espectro político, que no necesariamente del otro lado del espectro político. O sea, esa causa en particular tuvo muchísimo más impacto que cualquier otra, porque aunque sí hubo aprovechamiento de la política tradicional, y es legítimo que exista también, porque la gente dice, no, es que se lo robaron, ¿no? Pues a ver, o sea, estas personas, su chamba es hacer una oferta política que se oponga a la que existe actualmente, es válido, ¿no? Pero tuvo mucho auge porque sí es una causa que... real en las personas. Muy real, muy real, y que va mucho más allá de... aunque ahorita sí ya lo ubican 100% dentro de la oposición, y en su momento sí había obviamente muchas de las personas que se identifican con la oposición, y la oposición participó en poniendo sus recursos digitales para que esto funcionara. O sea, 2 días después
el tercer día de tendencia del INE no se toca, el PAN le entró, pero no fue ninguna cosa planeada. O sea, la vieron y dijeron, órale, vamos a entrarle. Digamos que también fue orgánico. Fue una casa auténtica. Exacto. Sí, todo, o sea, las que verdaderamente prenden son orgánicas, ¿no? Claro. O sea, obviamente pueden participar agencias. Digo, me alivia que lo digas, porque realmente sí he escuchado mucho que hay muchísima manipulación que estamos siendo manipulados, ¿no? O sea, los medios tradicionales, es que sí estamos, porque los consensos que se generan todos son verdad y mentira. Yo ahorita puedo hablar quizás de forma controversial. O lo que me dices hace rato, ¿no? Que alguien quiere hablar mal de ti, sube de su perfil falso una historia y la pauta y... Te lo puedo decir con lo del Me Too, ¿no? Espero decir cosas que no ofendan personas, porque lo que voy a decir va en contra del consenso percibido, pero lo voy a tratar de decir de una forma en la que quede muy claro como el consenso percibido que generó el Me Too es tanto verdad o mentira. Y después, si quieres, podemos hablar del que generó el Yo Soy 132 y esta estrategia. Y obviamente el que generó el INE no se toca también, ¿no? O sea, generan verdades y mentiras, ¿no? Y a veces la mentira le gana a la verdad. En el Me Too la mentira no le gana a la verdad. O sea, a ver, ¿qué es lo que generó el consenso del Me Too? Que en la mayoría de los espacios de trabajo, las mujeres están en una posición de vulnerabilidad. Eso es verdad, ¿no? Eso es completamente verdad. Que esta vulnerabilidad en muchas ocasiones se traduce en abusos. En abusos. ¿No? En abusos de carácter sexual y otros. Uh-huh. Eso es verdad. Eso es completamente verdad. La tercera es que muchas veces, por situaciones sistémicas, ¿no? Tanto institucionales como sociales y sociológicas, estos abusos no pueden ser expresados, no existen incentivos para que sean expresados, ¿no? Eso es verdad también. Y después que las instituciones jurídicas, ¿no? O que también existen barreras de entrada a la justicia para las personas que son víctimas de estos abusos. Todo eso es verdad, ¿okay? Pero se acaba traduciendo en el consenso que tú dices que tus características anatómicas determinan si dices verdades o mentiras. Y entonces que si una persona que tiene ciertas características anatómicas afirma algo y la otra persona que tiene las características anatómicas opuestas afirma otra cosa, se le debe de creer a esta persona en principio, ¿no? Las características anatómicas no tienen nada que ver con la capacidad de decir verdad y mentira. Y lo que ha generado esto es que hasta el crimen organizado en ocasiones se ha aprovechado para acusar a personas porque saben que en este consenso ya no se admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, ahí puedes ver como, este es uno, pero todos son iguales. O sea, el que generó el Yo Soy 132 y Democracia Deliberada, bueno, que después le entró Pigman y Barra, o sea, son muy importantes, pero después se convirtió en lo que hoy es el obradorismo, que no necesariamente era obradorismo en ese momento, era, yo me atrevería a decir, hasta más auténtico. Es que México es un país desigual, ¿no? En términos étnicos, sociales, culturales, económicos y de género. Y que existe una élite económica y política que los neoliberales, ¿no? El PRIAN, por ejemplo, ajá. Y el PRIAN, ajá. La mafia del poder, que el triunfo de su oferta política reproduce esta circunstancia, ¿no? La primera es verdad, o sea, esta desigualdad en este país es verdad, es absolutamente verdad. Sí. ¿No? Lo dijeron sin pelos en la boca, lo dijeron sin pelos en la lengua, lo dijeron quizás con la crudeza que nunca nadie lo había dicho, nunca lo había dicho nadie, ¿no? Que esta élite lo reproduce, pues es verdad en cierto sentido y en otro sentido no necesariamente. Sí. Y que existe una oferta política que lo va a resolver de una forma determinante, a la fecha eso no ha sido verdad, ¿no? O sea, a la fecha eso no ha sido verdad. ¿Puede ser verdad? Sí, ¿no? Entonces, y todos funcionan así, el MAGA, ¿no? Entonces, y eso se convierte en el consenso percibido. Es el consenso percibido, entonces de cierta forma, pero
pero el Yo Soy 132 pues no lo hizo Televisa. No, o sea, realmente empezó por chavos de los Ibero. chavos, claro, sí. 132 cuates que grabaron, 131 estudiantes que se grabaron. Ellos fueron los que nos manipularon, no nos manipularon. O sea, no nos manipularon. Las élites o lo que sea, ¿no? Generaron un proceso que se acabó traduciendo, ¿no? Que después entraron personas que entendían muy, muy bien cómo funciona la lógica cognitiva, ¿no? La estructura teórica del progresismo, que es democracia deliberada, le dieron forma y generaron un consenso progresista en México tan válido como el que generó Trump. O sea, porque también existe el problema en Estados Unidos, ¿no? De que esta diversidad cultural, ¿no? De las costas hace que las poblaciones del centro, en donde también se sitúan por la globalización, no sé, trabajadores de Detroit, ¿no? Que entonces, pertenecían a un sindicato, tenían todo tipo de beneficios, o tenían todo tipo tenían más apoyo, estaban mejor situados hace 20 años en términos sociales y económicos de lo que están hoy, y son blancos, estén completamente excluidos del proyecto, en muchos sentidos, ¿no? Porque el proyecto es un proyecto válido, social liberal o socialdemócrata, por medio del cual se empujan a ciertos sectores desprotegidos y hay ciertos sectores que, como no pertenecen a este esquema de diversidad y pluralidad, son blancos, son heterosexuales, son cristianos, pero son vulnerables, están perdiendo ingresos. Claro. ¿No? Entonces llega Trump y dice: yo a ustedes los represento, señores. Eso es Estados Unidos. Entonces tampoco le puedes decir: oye, estás manipulando. O sea, sí, está manipulando, por supuesto, en cierto sentido, pero en otro sentido no. Todos los movimientos digitales que tienen impacto, todos tienen una verdad detrás, si no, no podrían tener impacto. Qué importante lo que dices. Y eso le enoja mucho a la gente, porque dice: el obradorismo está mintiendo y esto. A ver, en algo está diciendo verdad, ¿no? Por eso tiene tanto empuje. En algo está diciendo verdad, ¿no? O igual, el INE no se toca, es pura manipulación. No es cierto, en algo está diciendo verdad. Sí. ¿No? Lo que sí es preocupante es que, como no hay forma de generar incentivos para un actuar responsable. Que es de lo que tú me pedías que habláramos, ¿no? Sí, de la ética. Las redes sociales, exactamente. De la ética digital. Exacto. En la comunicación. Sí se tiende a 4 cosas que creo que no hacer esas cosas es lo que es ético en redes sociales. Es importante decir que yo he pecado en redes sociales, ¿ok? Y todo el mundo lo hace. O sea, ahorita voy a hablar de las 4 cosas y vamos a ver cómo todo el mundo lo hace, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es un ámbito muy nuevo, ¿no? Entonces uno ve que se está linchando, ¿no? A alguien, y eso beneficia a un proyecto político. Es válido, ¿no? Sí. Vamos a linchar a alguien. En redes sociales pasa muchísimo y muy fuerte. Es la lógica que impera en las redes sociales. Son 4 cosas las que yo considero. Primero, la razón por la cual pasan estas cosas es que hablábamos hace un momento de cómo la imprenta permitió que uno tuviera personalidad en el mundo del papel. La personalidad no solamente te permite exigir derechos, también permite que la comunidad te exija obligaciones y, en caso de incumplirlas, responsabilidades. Porque siempre va de la mano: libertad, poder y responsabilidad. Es el mismo fenómeno visto desde distintos ángulos. Sí. ¿No? Si no es esto, no es libertad. Libertinaje. Yo sé que es como un meme lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es verdad. Lo que ocurre ahorita en las redes sociales es que no hay forma de identificar, de tener certidumbre de acto. Eso quiere decir que la información que se presenta se puede saber si tiene sustento o no tiene sustento. Y después no tiene certidumbre de persona. ¿Quién sabe quién está hablando? O sea, cualquier persona puede hablar, ¿no? Sí.
La gente dice fake news. Es que fake news nos metería en unos problemas epistémicos muy fuertes y determinar qué es verdad y qué es mentira y tener una autoridad que determine qué es verdad y qué es mentira no tiene buenos precedentes en la sociedad humana. Cuando alguien se convierte siempre que alguien dice ahora vamos a tener aquí esta institución que va a determinar lo que es verdad sin tener un diálogo, ¿no? Acabas teniendo cosas como autoritarismos de izquierdas, de derechas, inquisiciones, etcétera. Entonces, a mí se me hace muy peligroso decir fake news, pero lo que se me hace, creo que más afortunado, es decir, cómo podemos trabajar para que exista actuar responsable, ¿no? La primera cosa que va en contra de la ética del actor digital, en mi opinión, es el ánimo de asesinato de personalidad o linchamiento. Es muy distinto presentar una situación en la que puede existir un responsable y que esto tenga valor periodístico. Y no tanto es lo que se dice, sino desde dónde se dice, ¿no? Y obviamente desde dónde se dice afecta a lo que se dice. Que un disfraz de reportaje cuyo verdadero propósito es atacar a alguien, es destruir, ¿no?, la personalidad de alguien. La destrucción de personalidad, que es yo creo que uno de los pecados más importantes que se genera en internet en todos lados, en todos lados y en todos movimientos. Y no es aquí apuntar dedos, es simple y sencillamente... Sí, esto pasa. Yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho y yo aprendí lo grave que es hacerlo. O sea, ¿lo hiciste no estando consciente de que estabas haciendo eso? Te lo digo en buena onda porque muchas veces... Adquirí conciencia de lo que es eso por medio de... No, y parece fácil que estás viendo, no sé, una foto fea, lo que sea, o que no te gusta, y ahí pones tu comentario. La verdad lo hacemos mucho, o sea, lo hemos hecho yo creo que todos, ¿no? Es la norma. Y no estamos pensando en si le destruyo la personalidad o no, honestamente. Es la norma y se ha perdido se festeja. Incluso, sí. ¿No? Se festeja. La segunda es ¿qué es verdad y qué es mentira? Yo creo que eso es algo que debe de debatirse en las redes, ¿no? Yo creo que es algo que debe debatirse en las redes. Pero lo que sí, o sea, de acuerdo a mi opinión, un comportamiento ético en redes sustenta todo lo que dice. Claro. Sustentar es importante. Sí, el periodismo y la ciencia no dicen, claro, dicen esto es verdad, no dicen ya descubrí en qué acaba la historia de la física. No, presento esta teoría de la física y está sustentadísima, está mejor sustentada que la anterior. Vamos a ver qué ofrece el siguiente. Pero lo importante es que esté sustentada, ¿no? La tercera son vehículos engañosos. Y entonces aquí la gente dice, es que son bots o cuentas falsas. Vamos a ver, bots o cuentas falsas. La Catrina Norteña, ¿es un bot o una cuenta falsa? En mi opinión no lo es. Sí. O sea, porque si la Catrina Norteña es un bot o una cuenta falsa, no, en su momento el tumbaburros, o sea, de ambos lados, ¿no? No, tú la Catrina Norteña, ¿sabes a qué te atañes? A ver, hace las otras cosas la Catrina Norteña igual que muchos ahí, sí, o sea, no estoy aquí defendiendo o acusando a nadie, nada más estoy dando el ejemplo de que se vale tener cuentas que son congruentes con su mensaje. Tú sabes que Fox News es conservador y tú sabes que la Catrina Norteña es amblioísta. Ya, ¿sabes que esa cuenta, o sea, quién está detrás? ¿Qué importa? ¿Quién está detrás de Fox News? ¿Qué importa? Sí, pues sabes la línea, ¿no? Es la línea, sí, son congruentes con su línea. Sí. Tienen un personaje congruente. Y eso lo hemos tenido que aprender, Pedro, porque antes cuando solo había televisión, pues tú te creías todo lo que te decían. Y ahora con esta diversidad de información, sí empezamos a ver todos los ciudadanos, no solo el que estudió periodismo o comunicación, pues que este tiene una línea, este tiene otra, y hay que aprender a identificarlo también. Correcto, correcto.
Esas son las tres, o sea, esas son las tres importantes. Si cualquier vehículo de comunicación en redes sociales está transmitiendo algo sin tener ánimo de destrucción de personalidad o de linchamiento, todo lo que está diciendo lo está sustentando, lo está diciendo desde acuerdo a una cuenta que es congruente con sus propósitos, está bien. Qué bueno, es libertad de expresión, ¿no? Independientemente de su línea, ¿no? Independientemente de su línea, ¿no? Si te fijas, esto te resuelve los dos problemas de la ley censura de Puebla y del problema de Wikileaks, de Televisa Leaks, de Carmen Aristegui. Sí. O sea, ¿qué es lo que aquí en ambos lados están tratando de acabar con estas? De un lado están señalando que ocurrieron estas tres cosas que no son ilegales, ¿eh? Es que es lo que te iba a decir. No el problema es que en este momento no hay una regulación. No son ilegales y no deberían de serlo. O sea... ¿Por qué? Pues porque sí. Entonces, aunque destruyan personalidad. Sí, claro. Claro. No deberían de ser. O sea, tú piensas que esa es otra pregunta que te quería hacer, porque ya ves que ahora está lo de la ley censura, que no debe haber regulación en internet, o sí, o cómo debería de ser el ecosistema digital. Imagínate que te dijeran que cada vez que si chocas en la calle, te vas a la cárcel 4 años. Sí, no, horrible, sí. Estás deteniendo la libertad de movilidad, o sea, las libertades, la libertad de tránsito garantizada por la Constitución. Entonces, no puedes penalizar chocar. ¿Le estás causando daño a la gente? Sí. O sea, una persona que tiene un coche, está en riesgo de destruir aquí tu puerta, sí. Sí, claro. Claro, ¿no? Pero no por eso lo vas a penalizar. ¿Qué es lo que hizo la ley censura? Entonces, ya tenemos, o sea, es que tampoco tenemos que buscar tanto, nada más que tenemos que ver qué otras cosas han sucedido similares. De repente se masificó, ¿no? O sea, se democratizó la capacidad de tener pequeños trenecitos. Antes, un vehículo motor, o sea, nada más era el tren. Eso era como los medios tradicionales, está muy fácil, regulas al tren. Sí. Ahora ya todo el mundo tiene trenecitos y ya pueden andar por todos lados porque tienen sus carritos motores por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y motos y bicis y de todo. Penalizamos para que no pueden causar muchísimo daño. Una persona con una cuenta de Twitter puede causar muchísimo daño. Un cuate con un coche también. Entonces, ¿que penalizas el daño? No. ¿Qué sería eso? Entonces, ¿una autorregulación del ecosistema digital? No, pues tiene que ser un problema civil. O sea, lo que se tiene que regular no es el Código Penal. Es el Código Civil. Es el Código Civil. Okay. Es el Código Civil. O sea, es decir, si tú eres una cuenta que estás destruyendo personalidad, tienes una multa, ¿no? ¿O qué? No. O un señalamiento, o una advertencia, o cómo sería. O sea, ¿cómo ocurre con cualquier otra situación, por ejemplo, de los coches? Si tú chocas a una persona, eso no es un delito. Pero sí son daños. Está en el Código Civil. Entonces estás obligado a restituir. Reparar el daño, claro. Esto es daño moral. Lo que pasa es que lo que sí tiene que pasar es que se tiene que codificar de una forma mucho más específica lo que representa daño moral para que sea operacionable. En el ambiente digital. Sí, claro. O sea, haz de cuenta, a ver, ánimo de... que esto ocurre o sea, ocurre con todo tipo de supuesto jurídico, ¿no? Sí. O sea, a ver, aquí hubo forma comprobable de demostrar ánimo de destrucción de personalidad, de asesinato de personalidad, o dolo, de linchamiento, dolo, este tema. Sí, bueno, pues entonces eso representa, o sea, X responsabilidad civil. Se hizo desde una cuenta que nació ayer, que no es congruente, que nació específicamente para causar este daño. Esta es más grave, esta ¿no? es otra cosa, claro. Y se hizo sin sustento. Más todavía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí si un periodista, o no solo un periodista, un influencer, hace un ejercicio limpio de transparencia de una situación en la que sí, efectivamente hay un responsable y es importante que la sociedad lo conozca, no está generando ningún daño. Claro. Y ya queda clarísimo. Y esta ley que tanto se está diciendo, la ley de telecomunicaciones y todo, que va a censurarnos y todo, ¿prevé estas cosas? No, es que lo ven como... Aquí yo creo que hay que ser un poco más liberales. O sea, yo creo que aquí hay que ser un poco más liberales. O sea, la verdad es que la tradición liberal, ¿no?, de tanto protestantes como ilustrados,
pues podríamos recuperarla. Ellos resolvieron muchas, o sea, se resolvieron en códigos civiles, se resolvieron estableciendo obviamente procesos judiciales en donde las partes tenían acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Yo creo que va por ahí. Okay. O sea, yo creo que va por ahí. Meter al Estado, pues yo creo que es bastante peligroso. A ver, porque ya ha pasado 1000 veces. O sea, ¿por qué seguimos con lo mismo? Cuando el Estado, cuando el Estado, es lo mismo. O sea, si hay cualquier proceso que tenga que ver con una libertad que pone en riesgo otras libertades, ¿no? Pero ya es una libertad que se utiliza de forma masiva, utilizar un automóvil. Sí, millones de personas lo usan. Es que ahora qué, o sea, vamos a tener aquí a la Gestapo de los automóviles, ¿no? Así como, ¡tú rayaste! Acabamos todos en la cárcel. O sea, es que ni siquiera el Estado... Lo que pasa es que como no existe, la única forma es la autorregulación, porque ni siquiera existen las capacidades del Estado para entrarle en este tipo de circunstancias. Entonces la única forma en la que puede entrar el Estado es con un autoritarismo, ¿no? O sea, cuando hay procesos, igual la Unión Soviética, con tratar de controlar la economía de un país, cuando hay procesos que tienen tanta participación social, la única forma en la que el Estado puede regular todo es limitando la actividad de una forma importante. Si tú haces leyes como la de Puebla, lo que vas a hacer son dos cosas. O sea, va a ser letra muerta porque la gente va a seguir sí, no, realmente va a impactar, madres, ¿no? O sea, sí, claro. Mentando madres, ¿no? Y no haber forma de... O sea, ¿cómo no se tiene? Me da mucha risa que inmediatamente después salieron todos a decirle a Armenta, ¿no? Y ahí están todos con ánimo, o sea, con ánimo de asesinato de personalidad, ¿no? Contra el gobernador de Puebla, ¿no? La única forma sería callarlos o los callas o se hace letra muerta, ¿no? Y otra cosa que yo creo que podría ser muy interesante sí es las personas que nos dedicamos a esto, o sea, medios de comunicación, agencias de relaciones públicas, agencias de comunicación estratégica, agencias de publicidad, o sea, todo el que recibe dinero por estar comunicando tendría que pedir una como licencia de manejo. Sí, es una muy buena idea. O sea, en internet que la sacas en un día, ¿eh? O sea, es una cosa facilísima de expedir. Pero, si caes en una de estas cosas, pues te le pueden retirar. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre con cualquier profesión? Sí, algo más dinámico, más práctico. Claro, ¿qué es lo que ocurre con cualquier profesión que puede generarle un daño a la sociedad? Los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿no? Entonces, yo creo que se complica cuando no entiendes, ¿no? Cuando no conoces el ámbito digital, y tú que lo conoces y lo entiendes, pues yo creo que tienes soluciones muy prácticas, pues claro, ¿no? Y que pueden funcionar muy bien. Y además nos estamos volviendo locos con algo que hemos resuelto antes. No es la primera vez que una actividad peligrosa se masifica. ¿Cómo lo hicimos antes? Siempre se dan licencias. A los profesionales se dan licencias. Y la población en general se resuelve, o sea, se codifica para que quede claro dónde se genera daño. Claro. Y entonces sí, ahí está. Entonces eso ya te resuelve excesos del Me Too o excesos de... O linchamientos. O el Televisa Leaks. Ajá, claro. O el Televisa Leaks, porque a ver cómo se judicializa el Televisa Leaks. Vamos a ver. Se cometieron las 4. Ya, quien fue afectado va y presenta su denuncia y tiene un litigio con la otra persona y demuestra si fue afectado o no, porque tal vez no, o tal vez sustentaron todo. Sí, pero hay una forma de resolverlo. Pues claro. ¿Qué sigue? Por último, ¿qué sigue, Pedro, en el futuro de estos movimientos sociales que tú nos decías al principio? Estamos viendo la punta del iceberg. ¿Qué es lo que tú ves que sucede en el futuro? Yo lo que veo, y esta es una excelente pregunta, ¿no? Obviamente es muy difícil hacer predicciones, pero se puede decir lo que se puede ver. Lo que se puede ver es que se van a empezar a encontrar formas de regular o de llevar la responsabilidad, del actuar responsable a el espacio sociodigital. Y esto es muy importante. Ya lo estamos viendo.
O sea, ya estamos viendo, a ver, yo tampoco creo que este tema de la ley y censura es completo, absolutamente negativo. Mínimo, ya estamos diciendo, hay huecos jurídicos, y bueno, tal vez no les guste esta solución, pero mínimo alguien aquí está diciendo, hay una solución, o estamos proponiendo algo. Claro. No es la solución, pero está generando conversación al respecto, y eso sí es importante. Entonces, yo creo que lo que sí va a empezar a pasar es que se empiece a generar más iniciativas para llevar responsabilidad al actuar sociodigital. Lo siguiente es que si se lleva más responsabilidad al actuar sociodigital, la verdad es que eso también va a llevar más poder al actuar sociodigital. O sea, te voy a dar un ejemplo. Sí. ¿Cuál sería la forma ideal de llevar responsabilidad de actuar sociodigital? Es que existan plataformas en donde ya existe personalidad digital. ¿Qué quiere decir? Que las personas que actúan ahí, o sea, que no hay forma de interactuar en esa plataforma si no hay certidumbre de tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el espacio jurídico? Sí. No hay forma de que tú actúes en el espacio jurídico sin que exista certidumbre de tu persona. Si vas a firmar un contrato, vas a votar, se requieren herramientas que garanticen que existe. Que eres tú y que existes, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si existe? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si ya existen lugares, espacios donde hay certidumbre de persona y acto? Además de que se responsabiliza el actuar, estos espacios adquieren un poder superior al que tienen las redes sociales. Porque no es lo mismo una tendencia donde hay, no sé, Twitter te avienta que hay 2000 tweets diciendo Ley Mincho, salven a los delfines, a que de repente salga una cosa donde dice hay 30,000 personas en Cancún que están de forma cierta y verificable expresándose porque se regula esta práctica. O sea, el poder que tiene este tipo de plataformas donde ya hay responsabilidad a las plataformas que conocemos hoy donde no la hay, o sea, no solamente es responsabilidad, es poder. O sea, la libertad, el poder, la obligación y la responsabilidad son el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, si se empiezan a regular las redes, también lo que ocurre es que se incrementa el poder que tienen. Porque entonces ya lo que se dice es cierto. Exactamente. Sí, claro, ya no hay duda, ¿no? Exactamente. Entonces, qué interesante. De cierta forma, tú le das más poder a la ciudadanía mientras más responsabilidad llevas a los espacios. Entonces, ¿qué es lo que va a acabar ocurriendo? Y eso fue lo que acabó ocurriendo con la imprenta también. Conforme se empezó a llevar más responsabilidad a las nuevas interacciones, entonces empezaron a nacer instituciones de ciudadanía y menos de aristocracia, ¿no? ¡Wow! Qué interesante y qué importante. O sea, esto sí sería como lo que al principio te platicaba, que en conferencias yo oía cuando hablábamos o se hablaba de internet, que también estos consultores que yo veía decían, es que esto es la democratización del poder. O sea, al final sí es una transferencia de poder. ¿Tú lo ves así? Por supuesto, y ya pasa. O sea, vamos a pensar. ¿En qué espacio digital actualmente, en qué espacio de internet existe certidumbre absoluta de interacción? En Bitcoin. ¿Y cuánto poder tiene? Ahí lo ves, sencillísimo. En el momento en el que hay certidumbre, primero hay responsabilidad. Nadie está jugando con bitcoins. Sí, claro. No hay un bot por ahí, ¿no? No están actuando. Ese sería entonces el futuro de las redes sociales. ¿Tú lo ves así? Es el presente de la interacción de internet y es el futuro de la interacción ciudadana, sí. De la interacción ciudadana. Es el futuro de la interacción ciudadana. O sea, ya ocurre en algunos espacios como en el intercambio de valor. La gente se pregunta, no, pero es que, a ver, ¿por qué tiene tanto valor Bitcoin? Y no es $1. Es que el único valor que tiene el dólar es que tiene la certidumbre de estar respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, por la institución. Por la federación, ¿no? Sí. Bitcoin igual.
sea, lo que pasa es que es un tipo de certidumbre que está basado en otra tecnología, pero es el mismo fenómeno, es lo mismo que ampara las dos, ¿no? Entonces, ¿y qué es Estados Unidos? Al fin y al cabo, Estados Unidos es solamente la certidumbre de sus ciudadanos y de la voluntad de sus ciudadanos. Eso es lo que esas son todas las instituciones, todas, o sea, todas. Aquí hay N número de personas, sabemos perfectamente quiénes son y están llevando acuerdos de distinta índole, comercial, civil, político, y eso es un Estado. Entonces, en el momento en el que se empiece a transferir este fenómeno, que es no tan, o sea, que ya pasó con Bitcoin, al espacio digital, por una parte se acaba el actuar irresponsable y por otra parte adquiere poder, porque es lo mismo. Claro. Wow, nunca lo había visto así porque no me dedico a eso. Pero me parece muy interesante y muy real, y que esto tiene que suceder y que va a acabar con muchísimos temas que ahorita, pues porque estamos empezando en esta punta del iceberg que tú decías, pero que yo creo que vamos para allá. Y no sé si, porque para mí es muy sorprendente, soy nueva en esto, decir, oye, imagínate que haya una red social donde mañana des tu INE para abrir tu cuenta, ¿no? Que yo creo que va a suceder, es lo que nos estás diciendo. Y a decir cómo te da certeza, pues también te da mucha responsabilidad, ¿no? Estás plenamente identificado y tú sabes con quién estás hablando todo el tiempo. Sí, por supuesto. Y es algo que antes no habíamos visto nunca. Y si esta red social está diseñada para generar consensos, es muy poderosa. Que no sea nada más para hablar de fútbol, pues es poderosísima. Claro. ¿Crees que sea el futuro de, por ejemplo, los partidos políticos? Que hagan activismo digital de esa forma. Bueno, te voy a decir algo que es difícil, ¿no? Te voy a decir algo que es muy interesante. Yo participo societariamente en una empresa que diseña este tipo de tecnología, y así se eligió el nombre de Somos MX. O sea, sí, se eligió así precisamente en un espacio con estas características, donde había certidumbre de que todas las personas que estaban participando tenían el derecho de participar ahí, que eran personas, o sea que no sabía exactamente quiénes eran, pero todos habían sido registrados previamente y que estaban manifestando su voluntad en torno a una elección de nombre, porque lo que eligieron fue un nombre y un color. El otro día me dieron un volantito de esos. Sí. Y dicen que en diciembre, ¿no? Están ya no sé, yo tampoco estoy tan cercano. Y literal vi personas, no activistas, sino pues ciudadanos, pues, ¿no? Haciendo ahí su meeting, etcétera. Sí. Entonces, pues qué interesante, Pedro, te agradezco muchísimo la plática. Hombre, me gusta estar aquí. Yo creo que me ilustraste demasiado, y yo creo que a todos y todos los que nos escuchan y nos ven en este tema que es lo de hoy y lo del futuro, ¿no? Y como dices, apenas estamos viendo el inicio de lo que va a ser una transformación importantísima en la comunicación. Sí, pero sí lo estamos viendo. O sea, es el inicio, pero ya lo estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias por la invitación. Amigas y amigos de Bit Político, gracias por estar aquí, por vernos, por seguirnos, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.